Pingüino Multimedia presenta Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Contingencia. Ya estamos instalados para compartir junto a ustedes con nuestros panelistas habituales y con nuestro invitado para el día de hoy, quien es el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Marco Antonio Mella Borges, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes, Max. Saludos cordiales a los panelistas y a quienes nos están viendo en la casa. Bueno, y dispuesto a conversar de toda la contingencia de transporte y telecomunicaciones, que harta información tenemos. Harto, qué bueno. Y obviamente aprovechar de saludar también a nuestros panelistas habituales. En el caso, vamos a partir por ese lado, con el militante del Partido Demócrata Cristiano y licenciado en Educación, Javier Muñoz Vidal. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Max, buen día. Buen día a la gente que nos está viendo por Pingüino y a los panelistas y al invitado. Y lógicamente también al presidente comunal de la Unión Demócrata Independiente, el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Sí, y además también licenciado en educación. ¿También usted es licenciado en educación? Primero abogado, para que sepan, me titulé como abogado, ¿Ya? y después saqué mi licenciatura en educación. Y soy profesor también. Pero le conviene más ser abogado, No, me gustan dos cosas. Se ganan más lucas, creo yo. Bueno, algún día eso cambiará, ¿o no? Eso esperamos todos. Así que no tenía idea que usted también era licenciado en educación. Profesor de Historia y Ciencias Sociales, después de ser abogado. ¿Y en el caso suyo usted es, además de ingeniero? Licenciado en Ingeniería. Licenciado, estamos todos licenciados, me parece. Oye, antes de comenzar, recuerde que esta transmisión usted también la puede seguir a través de Facebook Live, ¿cierto? Y obviamente queremos acompañarlos mientras usted está almorzando, algunos se están preparando el almuerzo, porque estamos justo cuando ya son las 2:43. La Secretaría Regional de Transporte es una de las entidades que siempre está en el ojo de la comunidad, reclamos constantes por el servicio de locomoción, colectivos y transporte mayor, además de diversas competencias que tiene y que la comunidad use a que no se hace el trabajo. Eso es lo que se señala por parte de la comunidad. En especial de fiscalizaciones, donde incluso se ha dicho que el que salga el Ceremi a esas tareas más suena un tema de marketing que algo que en realidad cumpla con el rol de mejorar las denuncias que van en directa relación con el pésimo servicio que se ofrece en transportes. Se suma a esto que la cartera también incurre en telecomunicaciones y en el caso particular de Punta Arenas, los blackouts ocurridos a causa de problemas en Argentina repercuten en los magallánicos por las interrupciones provocadas, lo que espera solucionarse con la llegada de la fibra óptica austral, que también vamos a estar conversando sobre eso. En definitiva, y aquí viene el punto, es una cartera compleja, difícil, ¿cierto? Parece todos los gobiernos es como una tradición en que es como que colocan a alguien en el cargo, pero para que lo quemen en la hoguera, difícil la seremía en general. Y obviamente muchos esperaban que los problemas que venían de la anterior administración también se hubieran solucionado, pero que en definitiva con el tema sobre todo de vía austral no se logró. Que en ese tiempo era Movigas, que fue bastante mejor el servicio que lo que está prestando hoy día Hoy estamos en vía de, el transporte mayor. de solución. Exacto. Entendiendo que es difícil entonces esta cartera, ¿cuáles son las principales falencias y qué soluciones hay para que la comunidad vea de otra forma un transporte más adecuado a los tiempos actuales con el cumplimiento de recorridos y frecuencias? ¿Y cuál ha sido la real intervención desde que asumió usted el cargo? Bueno, en general el desafío cuando iniciamos el gobierno en marzo del 2018, el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera, fue efectivamente ver en qué estaba el estado de situación del transporte y de las telecomunicaciones. Entendiendo que el transporte no solo son los buses, sino que entendiendo que son los colectivos, los taxis, los buses escolares, el transporte de carga, el transporte internacional de pasajeros, los transportes privados, etcétera, que llevan a muchas cosas que tenemos que interactuar con otros servicios como obras públicas, Servio, con el tema de la infraestructura vial, que también tenemos mucho que hacer y que producto de ello tenemos que hoy día actualizar toda una política pública de transporte y de vialidad que queremos aplicar en las ciudades y que eso también nos está llevando a introducir mejoras. Y telecomunicaciones, que también recibimos un proyecto que tuvimos que irlo mejorando en el camino. El proyecto de fibra óptica no es el proyecto como está hoy día, tenemos que mejorarlo.
Bueno, y así un sinnúmero de cosas que hemos ido haciendo. Partamos por lo más contingente que bien mencionabas tú. Nosotros cuando recibimos en marzo del 2018, recibimos un contrato que ya llevaba 1 año y medio de funcionamiento de los buses, un contrato que se estudió durante el 16 y se adjudicó a partir del 17. Y durante el 17 y nosotros partimos en marzo con este contrato, encontramos que el contrato no estaba funcionando adecuadamente. Se buscaron las medidas para hacerlo funcionar de la mejor manera durante el año 18. Esto fue efectivo hasta octubre, noviembre del año pasado. Y nuevamente tuvimos repercusiones negativas, a lo que nos llevó a pensar en acciones un poco más drásticas y a principios de este año, ya en enero, comenzamos una serie de viajes que me tocó emprender, enero, marzo, abril, junio, reuniones para ver alternativas que nos permitieran, primero, con una premisa súper importante, mantener la continuidad del servicio. Los usuarios estaban primero. No podíamos dejar a los usuarios sin servicio porque mucha gente nos decía, oiga, ¿por qué no cierra el contrato? Bueno, cerrar el contrato significa caducarlo, sacar una licitación, pasar por Contraloría por los montos, y eso nos lleva un montón de meses. En promedio es alrededor de 1 año, y lo normal es 1 año y medio. No podíamos darnos ese lujo de dejar sin servicio a la gente. Entonces, dentro de ello, buscamos una alternativa que estaba dentro del contrato actual, que era la figura de la cesión. Y hace poquito, nuestra ministra Gloria Hart le anunció al intendente Fernández, a principios de este mes, que el Ministerio de Transporte estaba en vías de autorizar una cesión de contrato de la actual empresa Inversiones Australes a la empresa Sendal, y que esto se va a llevar a efecto el día 25 de octubre aproximadamente, 10 días más aproximadamente, y que eso va a llevar que se va a buscar que el contrato se traspase a otra empresa, y que esta empresa, que tiene mejores espaldas financieras, se va a hacer cargo del contrato a partir del 1 de diciembre. Seremi, ¿cuántas multas se le cursaron a la empresa Vía Austral por el no cumplimiento de la frecuencia? Hasta la entrada nosotros iban alrededor de 5 o 7, y del año a la fecha que llevamos nosotros van 8 a firme, y otras en proceso deben ir me atrevo a decir otras 8 más. Y en esa cantidad, ¿cuántos son los montos que tiene que pagar por cada una de esas multas aproximadamente? Son distintas, Ya. distintos los montos. ¿Los motivos son por? Hay algunas por no cumplimiento de frecuencia, otras por algunos no cumplimientos. El contrato estipula varias cosas: no entregar la información a tiempo y no cumplir con algunas indicaciones que están estipuladas en el contrato. Y algunas son de 100 UF. Estos procesos llevan desde que uno los formula, después hay una apelación, después hay una contestación, pueden incluso llevar a un recurso jerárquico, y eso toma meses hacerlo. Y en concreto todavía tenemos multas en curso. Pero en concreto la empresa tiene que pagar si es que ha acordado, ¿cierto? Sí. Eso al margen que ya no estén prestando el servicio. Tiene que pagar. Al margen de eso, eso no muere. ¿Eso indica que la empresa es poco seria? En general, yo no me atrevería a calificar eso, pero sí, a nosotros lo que nos interesa, el mayor problema que tenía esta empresa era los activos para hacer mantenimiento, ¿no? Tenía poca capacidad para mantener las máquinas, y eso redundaba en poca disponibilidad de buses, lo que en horarios punta no hacía cumplir con todas las frecuencias comprometidas por el contrato. Y los horarios normales obligaba a que tuvieran que estar dando vueltas continuamente. Entonces, todo eso nos lleva a que la mala mantención de las máquinas, que es un tema que hemos conversado, nos llevó a buscar esta solución. Y esa solución es la cesión de contrato, en donde va a existir una empresa que va a hacerse cargo del correcto mantenimiento de las máquinas y de las frecuencias comprometidas. Que, recordemos, el mayor problema que nosotros teníamos como ciudad era el horario punta. El horario punta mañana es muy disímil con respecto al resto del día.
las micros empiezan a moverse a las 7 de la mañana, pero la conducta social es que la gente sale después de las 7:30 de su casa. Entonces teníamos mucho movimiento a las 7:30 de escolares, de adultos que salen al trabajo, de adultos que van al hospital. Y nosotros, de hecho, las frecuencias estaban estudiadas de una forma de que se desplazaba más gente desde el lado sur hacia el norte, por la densidad demográfica que tiene la ciudad, más hacia el sur, hacia el norte, porque los centros educacionales están, universitarios están ubicados en el lado norte, el hospital está en el lado norte, los centros comerciales están en el lado norte, y la parte, coloquialmente podemos hablar de dormitorio, está al lado sur. Entonces, en general teníamos problemas de satisfacción de demanda en las mañanas, y la mayoría de los reclamos estaban asociados a ese horario. Después la demanda se difiere durante el día. Al mediodía no vuelve la misma cantidad de gente porque los escolares, muchos se están quedando en jornada única en los colegios, y por lo tanto el regreso se difiere después de la jornada de las 3, 4 de la tarde cuando salen los chicos. Después vienen los adultos que vuelven del trabajo, y en general ya la vuelta, el retorno en la tarde está mucho más diferido, y ahí no existía tanto problema. Pero sí, claramente el problema y la ineficiencia estaba marcado en el horario punta mañana, que es el horario que es más desbalanceado, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de que en la ciudad sale mucha gente temprano en la mañana, en la franja 7:30 a 8. Los que manejan, tratar de manejar entre un cuarto para las 8 y las 8:10, es muy difícil cerca de los colegios en general, que ese es otro fenómeno que tenemos. En los últimos 15 años, los vehículos han triplicado, los vehículos particulares. Nosotros ahora estamos aplicando una encuesta origen de están indicando que los viajes a pie antes eran un tercio de los viajes eran a pie, hoy día estamos caminando. Obviamente aumentaron los viajes en auto particular, eso vuelve menos eficiente el uso de las calles, el uso de los vehículos. Y el uso de locomoción colectiva bajó, y está dentro de la locomoción colectiva quien tiene el mayor uso son los colectivos, los taxis colectivos. Ahora que mencionó los taxis colectivos, ¿quién fiscaliza la actividad de los colectivos que salen cuando se les ocurre a funcionar y no hay normalmente, aunque muchos dicen que sí, pero como que se denota un problema en la frecuencia? Las frecuencias comprometidas por los taxis colectivos, de acuerdo al decreto 212, habla de una frecuencia de 7 vehículos hora. Eso es lo mínimo que deben de cumplir, y la gran mayoría cumple con esa frecuencia. Ahora, cuando hablamos de la gran mayoría es porque hay una minoría que no la cumple. A eso vamos. Sí, la gente se preocupa por la que no se cumple, no por la que se cumple. Hay una serie de taxis que están con baja cantidad de vehículos. ¿Ya? Y es ahí donde uno hay que poner un poco más de énfasis en esos servicios. Son son líneas de taxis que tienen menos de 30 colectivos. Y esas son líneas que uno está preocupado porque de no prosperar alguna mejora que ellos mismos tienen que buscarla, en algún momento van a desaparecer. Claro. ¿Ya? Aprovecho de pasarle... Sí. Sí, tengo unas preguntas, Seremi, a propósito de lo que señaló. Respecto a la sesión de contrato, que empieza ahora, entonces el 25 de octubre empieza una nueva empresa. Se firma y el primero parte de diciembre. Físicamente. ¿De diciembre? El 1 de diciembre. De diciembre, perfecto. Dos preguntas. ¿Esta empresa va a cumplir con el mismo contrato? ¿Se le hace una mejora o es el mismo? Esa es la primera pregunta para hacerla. Y segundo, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores? Porque tengo entendido que hay muchas, no sé si muchas, pero supe por ahí que había unas cotizaciones impagas. En fin, hay temas de qué pasa con los derechos de los trabajadores, la antigüedad. ¿Qué sucede en eso? Que era importante, que a mí me han hablado, ¿cierto?, los propios trabajadores de ese tema. Sí, voy a partir por lo último. Una de las condiciones sine qua non o condiciones para poder terminar el vínculo de inversión neutrales es que se pague todas las deudas previsionales. Ese es el punto número 1 para poder permitir continuar con la sesión. Y eso es lo primero que se va a fiscalizar, porque no pueden quedar pendientes las obligaciones previsionales. Esa es la primera cosa que, antes de finiquitar a los trabajadores el 30 de noviembre, tienen que quedar saneados todas las deudas previsionales.
todas, ninguna pendiente. ¿Y si no se pagara, hay una garantía que el Sí, o sea, hay parte de los tecnicismos de qué pasaría, no los domino. ¿Ya? Pero sí es una de las condiciones sine qua non. El primero para seguir avanzando en los trámites hay que pagar esto, y parte de los dineros de la sesión van destinados a el pago de las cotizaciones previsionales que están pendientes. Eso sí o sí. Pero no hay término de contrato. La empresa nueva va a querer decir, ¿sabe yo? Finiquito. Tiene que finiquitar a los trabajadores para que la otra empresa los tome. Ya. Pero previo, reitero, las deudas previsionales tienen que estar subsanadas, y todos los temas, los préstamos y cajas de las cajas de compensaciones, todo o sea, en un mundo perfecto lo ideal es que se paguen las cotizaciones. En un mundo imperfecto podría significar que podrían venir demandas y que podría es parte de los acuerdos que se hicieron para el tema de las sesiones, es que se puso como condición primero sanear. O sea, en pocas palabras, los trabajadores pueden estar tranquilos que antes de que finalicen sus contratos van a tener todo pagado. Eso fue una de las condiciones por las cuales, primero, gatilló la sesión, y dos, por las cuales se debe primero subsanar eso antes de continuar, ¿ya? Y la otra es un tema natural de la continuidad de los trabajadores, porque entrenar trabajadores, los conductores saben operar los buses, saben los recorridos, es algo natural la continuidad. En esa parte no estamos muy preocupados, pero sí nos interesa que la primera condición que puso el Ministerio para poder abrirse a esta posibilidad era sanear las deudas de los trabajadores, porque es una condición que debe respetarse. ¿Y cuántas son las máquinas que van a estar funcionando? Eso es parte de la historia que va a estar en desarrollo en estos días. Próximamente viene la empresa a levantar el estado de arte, y de ahí tenemos que ver qué es lo que se va a utilizar y qué es lo que estaría faltando, que es parte del tema que podemos seguir conversando en semanas más, pero que esperamos tener el estado de arte pronto. Ahora, lo que importa es que el servicio de transporte va a mejorar. Eso es lo ¿Podría primero. darse que podría seguir igual? No, eso se asegura. Se asegura. Es que por lo mismo, por favor. Sobre eso mismo, esa modificación o mejoramiento del transporte que estamos viendo ahora, que ha sido reclamado por la ciudadanía, ¿es porque esta sesión de contrato establece modificaciones o dentro de la conversación que está haciendo con la empresa que viene? No establece modificaciones, porque el contrato se va a sesionar, es el mismo contrato que se sesiona. Y porque establecemos que nosotros vamos a ver mejoras, porque en la práctica nunca se cumplió desde el año 17, desde enero de 2017, nunca se cumplió con el estándar requerido en el contrato, ya donde se hablaba de frecuencia. Durante el 17 no se cumplieron, durante el 18 hasta noviembre logramos los mejores indicadores, pero tampoco estaban al 100%. Pensemos que los mejores indicadores que tuvimos fueron un poco superior al 90%. ¿Ya? Y estos servicios, lo que uno mínimo espera es el 95%. Lo mínimo que uno espera de cumplimiento de las metas propuestas, de la cantidad de máquinas que uno espera que salgan. Antes de irnos a comerciales, voy a dejar planteada una pregunta que yo creo que es un tema de interés, que dice por qué los buses no se hacen las fiscalizaciones en la revisión técnica como corresponde, porque normalmente se ha hablado de que tanto los buses como los taxis colectivos, uno se sube a un colectivo y dice, pero ¿cómo esto anda funcionando? Así, da pena, es terrible. Entonces, primero, ¿cómo pasan la revisión técnica y cuál es la injerencia que tienen ustedes sobre las plantas revisoras para que se cumplan los estándares mínimos de seguridad para que posteriormente los usuarios puedan funcionar? Lo vemos a la vuelta. Vamos a una pausa y regresamos. Queremos que disfrutar cada momento sea tu nueva vida. Por eso en Nueva Más Vida tenemos un mundo de beneficios para ti. Ingresa a nuevamasvida.cl, descubre nuestra alianza con Uno Salud Dental y disfruta de un 70% de descuento con este beneficio complementario. Además, accede a una extensa red de más de 5.000 prestadores en convenio con planes preferentes en las mejores clínicas del país. Nueva Más Vida, Annexus Company. Con la reforma a las pensiones, ¿toda la cotización extra irá a mi cuenta para mejorar mi pensión? ¿Aumentar mi ahorro?
Eso me importa. Asociación de AFPs de Chile. Debes saber que en los servicios de urgencia se atiende por gravedad del usuario y no por orden de llegada. La categorización C1 es para paciente grave en riesgo vital. Su atención es inmediata. La categoría C2 involucra mediana gravedad y atención a la brevedad. Los pacientes C3 corresponde atenderlos en urgencia, pero su condición no es crítica. Mientras los C4 y C5 debiesen solicitar hora de atención en los CFAM o CCOF. Juntos hagamos un mejor uso de la red asistencial. Este es un mensaje del Servicio de Salud de Magallanes. Chile en marcha. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser de primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás, tú puedes. Soy Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de defensadeudores.cl. Hoy, más de 4,6 millones de chilenos no pueden pagar sus deudas y no saben cómo volver a empezar. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Agenda tu primera consulta gratis al 61-236-0700 o directamente en Presidente Julio Roca 817, Oficina 56, Edificio El Libertador, Punta Arenas. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Queremos darte una mano, porque estamos en todas contigo. Si tienes inconvenientes para pagar tu boleta, te invitamos a hacer un convenio de pago desde nuestro sitio web. Mucho más cómodo, rápido, fácil y seguro. Infórmate más en www.aguasmagallanes.cl. Aguas Magallanes, esto es por ti. Atención Magallanes, Pingüino Multimedia lanzó su nueva señal abierta, ahora por el canal 4.1 en calidad digital Full HD. Para sintonizarnos debe tener un televisor con sintonizador digital, TVD, o poseer un decodificador con las mismas características. En su televisor busque ajustes, sintonizador manual o automático y encuéntrenos en el canal 4.1 de televisión digital. Protagonistas en el crecimiento y desarrollo de Magallanes desde 1897. En Edelmag estamos preocupados por entregar un suministro eléctrico seguro y de calidad a todas las comunidades que atendemos. Por eso estamos creciendo y aumentando nuestra capacidad de abastecimiento para toda la región. Edelmag, tenemos la energía al servicio de Magallanes. Distribuidora Rofil, lo mejor en carnes de Magallanes. Contenedor recién llegado de carne al vacío, enfriada premium tipo B, carne de 5 estrellas. Comienza la temporada de asados con los mejores precios en Punta Arenas. Distribuidora Rofil, encuéntranos en Zona Franca, Manzana 11, sitios 17 y 18, Punta Arenas. Recuerda, Distribuidora Rofil, la mejor carne y al mejor precio, hasta agotar stock. La famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona. Ven a desarrollar tu futuro en INACAP, sede Punta Arenas, con 25 carreras en 10 áreas académicas, modalidades de estudio presencial y semipresencial, programas de internacionalización y alternativas de financiamiento. INACAP, sede Punta Arenas, se adapta a tus sueños. Ven a vivir el desafío. Conoce más en www.inacap.cl. Visítanos en nuestra sede frente a Zona Franca. En INACAP, sede Punta Arenas, queremos que seas el profesional que Chile necesita.
Emprendedores, micro y pequeños empresarios. Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocios Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Chile en marcha. Cercotec, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso nuevamente en contingencia con nuestro invitado y nuestros panelistas, el Seremi de Transportes Marco Mella y también nuestros dos panelistas, ¿cierto? Hernán Ferreira y Javier Muñoz. Habíamos dejado una pregunta antes de salir a comerciales y que tenía que ver directamente con quién fiscaliza en general las plantas de revisión técnica, que uno queda con la duda cuando ve los colectivos y se sube un colectivo y dice, ¿y esto cómo funciona? Bueno, en general, la fiscalización de las plantas, del funcionamiento de las plantas de revisión técnica está normado y está ejercido por el Ministerio de Transporte, por el programa de fiscalización que tiene el Ministerio, que una de las responsabilidades adicionales que tiene el programa, aparte de controlar los servicios subsidiados, tiene que controlar las plantas de revisión técnica, los gabinetes psicotécnicos, hacer controles de camiones, etcétera, con los funcionarios que tenemos. Son 6 funcionarios de terreno más un supervisor y una persona que hace la parte de gestión administrativa. Son 8 en total los fiscalizadores que nosotros disponemos, que ejercen la labor de ir continuamente, cuando hablo de continuamente, por lo menos se visita una vez por semana las plantas de revisión técnica, no en los mismos horarios, de manera aleatoria. Para revisar el proceso, ¿no? Si el proceso está bien aplicado y que no ocurran fraudes. Esa es la primera deber que tiene el Ministerio de Transporte, como adicionalmente tiene el deber normativo de que se debe de fiscalizar, ¿ya? Y constantemente se están incorporando o modificando normas a medida que las tecnologías van cambiando o a medida que se van incorporando nuevas indicaciones, como por ejemplo con el tema de los robos de camiones en Santiago. Se está obligando a que los camiones tengan en las puertas y en los techos las patentes para que puedan ser vistos desde los helicópteros, por ejemplo. Y eso es una nueva normativa que se debe incorporar a revisión en las plantas de revisión técnica. Por otro lado, viene la pregunta, ¿cómo se ve este desgaste? Bueno, primero, un vehículo particular está obligado a concurrir una vez por año, ¿ya? Esa es la norma general, a excepción de los vehículos nuevos que tienen 2 años para hacer su primera revisión. Los vehículos que son de locomoción colectiva deben acudir cada 6 meses. O sea, un taxi, un colectivo, debe ir cada 6 meses a la planta de revisión técnica a efectuar su control de que esté operativo en lo que se verifica ahí en la planta de revisión técnica. Por lo tanto, el primer análisis que esto ocurre entre revisiones. ¿Ya? Eso es lo primero que uno analiza de producto del deterioro que deben de sufrir por el continuo uso de los vehículos. Sin perjuicio de ello, es que la norma hoy en día exige solo 2 revisiones anuales, o sea, cada 6 meses. Uno podría analizar que idealmente, dado el uso, podrían incurrir, deberían incurrir en algunas más, pero la norma no exige evaluarlos 2 veces al año. Ahora, dentro de ese contexto y como consulta, porque de más está decir que todo el mundo sabe y ha escuchado más de alguna vez, creo que nadie se podría hacer el tonto, deja 20 lucas en el cenicero y queda pasada la revisión técnica. Y esa es una de las grandes dudas que va quedando, porque en realidad
algo pasa en las revisiones, en las plantas de revisión técnica que no se cumple. Y fundamentalmente, si un vehículo es descubierto después en el recorrido, que no está con 100%, por ejemplo, neumáticos lisos, y otros elementos, como por ejemplo un problema en las luces, ¿por qué no se saca de circulación en forma inmediata como se hacía antiguamente? Y hoy día mucha gente dice, pero si ni Carabineros fiscaliza eso. Nosotros cuando estamos en el proceso de revisión técnica y los fiscalizadores van a verificar, supongamos que se llega justo en el momento en que se está ejecutando una revisión técnica, y se verifica que lo que esté revisando sea efectivamente el control de gases sea para ese vehículo, que el control de luces que se hizo en ese vehículo, y normalmente no encontramos ese tipo. Se hace en el momento, sí, o sea, pero no terminada la revisión, porque lo lógico sería que el vehículo salió, ya le tienen puesto la ficha, ya no colocan se hacen todo, desde los vehículos que están saliendo, los que están en proceso, y cuando se sorprende alguna diferencia, inmediatamente se sanciona. ¿Ya? Estos son sujetos de sanciones, de proceso sancionatorio, y van con las correspondientes multas, y pueden llegar incluso a tener días de suspensión dependiendo del tipo de falta que incurran. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, en el periodo que yo he estado, me ha correspondido por alguna situación otorgarle suspensión, días de suspensión a la planta, fuera de multarlo. ¿Ya? Y eso significa que la planta no puede abrir y deja de percibir ingresos. ¿Puede llegar a cerrarse una planta? Sí. Sí, hacíamos referencia recién a los vehículos de locomoción colectiva menor, digamos, y en el bloque anterior hablaba sobre esta disminución de vehículos en algunas frecuencias. Hace tiempo atrás fue discutido, incluso no fue muy aprobado por algunos sectores, de que se haya incentivado el cambio de vehículos en algunas líneas, pero ¿se está trabajando de manera especial con algunas líneas que están con disminución de vehículos para que sea incentivada esa línea en particular y no haya una reducción en la frecuencia para la gente? En general, tenemos que pensar que el modelo que hoy día nosotros tenemos de transporte debe tener 10 años en la actual, si mal no recuerdo. Se licitó todas las líneas a un solo operador. Y este operador es quien tiene que repartir su flota. Y hoy día, en general, si no se cumplen con la frecuencia, es problema de la disponibilidad de máquina que tenga el operador. Dicho esto, los recorridos nosotros siempre los miramos en función de el comportamiento del usuario. Me explico. Originalmente, cuando nosotros se licitó este contrato, casi todos los recorridos eran de sur a norte, a lo largo de la ciudad, a excepción de uno, que era la línea 4 que hacía Cerro-Playa. Era un recorrido bastante distinto. Y era el recorrido que menos la gente utilizaba, porque sigue existiendo la conducta de nosotros es movernos de norte a sur o viceversa, porque o dormimos en el lado sur y trabajamos en el lado norte, y tuvimos que invertir en la orientación del recorrido 4 y modificar algunos, pero siempre pensando en los usuarios. Y las modificaciones que pudiesen ocurrir a futuro, siempre las vamos a orientar hacia los usuarios, porque el objetivo principal de esto es mover a los usuarios a un precio conveniente. Recordemos que los escolares están alrededor de 110 pesos, los adultos mayores 170 pesos en el 50% y el doble para la tarifa estándar. Entonces, siempre va a ser el objetivo principal ver la conducta de cómo se mueve la gente, y las líneas tienen que aplicar en ese sentido. Ahora, y esto estoy pensando a futuro, el modelo de locomoción colectiva que nosotros hoy día tenemos, norte-sur, los próximos 10 años, no sé si va a ser el mismo. La ciudad se está alargando demasiado y hoy en día, por ejemplo, un recorrido de taxi colectivo desde terminal a terminal, supongamos que sale del extremo sur y va al hospital, demora 40 minutos, un colectivo. Un bus demora 55 minutos. Ahora, si le agregamos tráfico, en el pic de tráfico, ese colectivo se puede demorar 45 minutos y ese bus 65 minutos. Entonces, el modelo de hoy día de norte-sur
no sé cuántos años más va a resistir, y lo más probable es que tengamos que pensar prontamente, no más allá de 5 años, un modelo distinto con estaciones de transferencia, donde hayan autos que se muevan. Estoy pensando en un posible modelo, no estoy hablando que va a ser así, pero estoy dando un ejemplo, un posible modelo que sea sur-centro, estación de combinación, y combinar hacia, no sé, centro, lado cerro, centro, lado norponiente, zona franca, por ejemplo, y hacer ese tipo de modelos, porque creo que los recorridos se están alargando mucho y los tiempos de circulación se están aumentando. Por otro lado... ¿Cómo se controla el descanso de los taxis colectivos? Del personal que trabaja en los colectivos, que al final parten muy temprano y trabajan hasta muy tarde, y veo que nadie habla sobre ese tema. En general están regulados por las mismas asociaciones gremiales, empresas, dependiendo de... No, pero todos sabemos que parten a las 7 de la mañana y están hasta las 9 de la noche. Sí, pero se autorregulan en general ellos en función de la demanda, porque tampoco la demanda es continua. ¿Ya? Tienen mucho trabajo entre las 7 y las 9 de la mañana y decae fuertemente y retoma nuevamente a las 11 de la mañana. Entonces hay muchos de los operadores que establecen descanso y dependiendo de las líneas, hay algunos que incluso hacen hasta turnos y van saliendo de manera escalonada. Ahora, haciendo análisis como lo hacen normalmente el gobierno y lo hacen los gobiernos en general, que siempre sacan ejemplos de los países desarrollados, no existe el colectivo. ¿Por qué en Chile sí? Son modelos que van respondiendo a la idiosincrasia de cada país, ¿ya? En general uno podría decir, ¿por qué no usamos bicicleta? Como países sí, ya. Pero para allá apuntar a la cosa. Bueno, tenemos que ir pensando que hoy en día ha sido muy fácil el acceso a los vehículos particulares. Y eso, por un lado, uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Económicamente demuestra de que ya no tienes un vehículo, estás pensando en el segundo vehículo. De hecho... No, mire, se lo planteo más simple. Lo que pasa es que estamos a puertas de lo que va a ser la COP25, y me imagino que se tendrá que tratar el tema del transporte, que es uno de los también de los incidentes en lo que es el daño medioambiental a través de las emisiones. Para allá voy. Mira, para allá voy, solo para plantear un poco de historia. Recién te contaba que hace 15 años atrás teníamos menos de 20.000 vehículos, 18.000 y fracción, a principios de los 2000. El año pasado sacaron 60.000 patentes, ahora van en 63.000 este año. ¿Ya? Eso significa que tenemos un auto y medio por hogar, así siendo un número rápido. La consulta, que la formulo, ¿en qué momento vamos a llegar a los 100.000? ¿Ya? ¿Pronto? Y ahí viene la pregunta que haces tú. ¿La ciudad soporta 100.000 autos? El tráfico, estas calles tan angostas, ¿qué hay que hacer? ¿Aumentar el ancho de las calles para meter más autos? ¿O incentivar el uso del transporte público? Y ahí viene el tema de disminuir las emisiones de CO2, mejorar el transporte público para eficientar el uso de las calles, porque una son las calles, dos, los estacionamientos. Entonces, todo eso lleva a pensar que, quién sabe, nosotros como política de crecimiento económico, de mayor poder adquisitivo, hemos errado como sociedad, digo. El tema, porque hemos apuntado mucho hacia el estándar individual, de decir, oye, ¿sabes qué? Todos queremos tener un auto y ahora vamos en el segundo auto. Si ustedes se revisan en su misma cuadra, ¿cuántos vecinos de ustedes puedan tener dos autos estacionados fuera de la casa? Y eso, si bien puede mostrar un buen indicador de desarrollo económico, pero de social, nos lleva a tener conflictos con las vías. Entonces, ¿qué es primero? Claro, se entiende, pero entonces, por ejemplo, pero hagamos un parangón. Por ejemplo, tenemos el transporte público mayor, que usted recibe un sueldo, ¿cierto? No están las palomas como existía antes, ¿se acuerdan que vayan recortando? Existe un sueldo. Pero en el caso de los colectivos están ajenos a todo lo que es incluso el tema previsional. Entonces, por eso yo insisto, ¿qué es lo que sucede en el tiempo? Que los gobiernos, claro, es poco popular sacar los colectivos, eso yo no lo estoy negando. Mucha gente me podría decir, sí, pero va a quedar un montón de gente cesante. Bueno, nadie se preocupa, por ejemplo, de mi invierno, que queda un montón de gente cesante, y ese es otro tema. El tema es cómo solucionamos, y lo digo por el tema de las emisiones, para que no vaya a quedar como que
estoy defendiendo a la empresa, sino que viene la pregunta, ¿cómo nosotros apuntamos a que tengamos un buen servicio de transporte, a lo mejor como en buses en los países desarrollados, que pasan con sus frecuencias como corresponde y que se cumple con lo que se necesita, que es que la gente se traslade de un punto a otro cómodamente y en los horarios que corresponden? Bueno, en general nosotros apuntamos a mejorar el estándar de la empresa que se adjudicó el contrato. Claramente el contrato que recibimos en el términos de licitación de bases no fue lo más eficiente que debería ser. Producto de ello es que se adjudicó una empresa que no fue la más óptima. Pero para dónde tenemos que ir caminando es una sinergia que hay que hacer entre mucha gente, la comunidad, planificar la ciudad. ¿Ya? Hoy día lo que yo te estaba hablando es un tema de ciudad. ¿Cuál es el modelo que nos estamos pensando en los próximos 10, 20 años más? ¿Es un modelo donde vamos a incentivar el auto particular o lo vamos a desincentivar? ¿Vamos a incentivar el uso de energía de electricidad o no lo vamos a incentivar el uso de auto eléctrico? ¿Vamos a incentivar, no sé, el uso del bus por sobre el colectivo? ¿Vamos a incentivar de nuevo los recorridos transversales o vamos a tener estaciones de intercambio? Y esto viene todo cómo nos pensamos, porque nosotros como ciudadanos somos personas de costumbre y por lo tanto tenemos que ir pensando cuál va a ser nuestra ciudad 20 años más. Perdón, pero sobre ese punto está presentando varias preguntas y varias interrogantes que se tienen que hacer. Uno entiende que muchas de estas decisiones a veces llegan desde nivel central, más o menos pensadas para las regiones según la cantidad de habitantes y vehículos que tienen. Pero Magallanes está pensando de verdad, o sea, no solo lo que dice usted en su cabeza, sino que hay espacios de discusión intersectorial, público-privada, sobre cómo queremos la ciudad de aquí en adelante, incluso aprovechando el tema de los 500 años como un punto de lanzamiento de una nueva ciudad de Punta Arenas. Es así. ¿De dónde partimos? Primero, llevábamos más de 10 años, no me acuerdo exactamente, pero entre 10 y 15 años, sin ejecutar una encuesta origen-destino. ¿Qué es una encuesta origen-destino? Voy y te pregunto, ¿dónde vives? ¿Para dónde? Suena medio filosófico, ¿para dónde vas? Claro. ¿Hacia dónde te mueves? ¿Cómo ocupas el transporte? ¿Por qué te mueves? ¿Ya? Si por estudio, por trabajo, por salud. Y la última encuesta que se hizo, data de más de 10 años atrás, esa encuesta generó una serie de obras como la Costanera que tenemos hoy en día, Pedro Aguirre Cerda, la Martina Aldunate. Se generó una batería de obras que hoy día ya están terminadas, pero obviamente la sociedad cambió. ¿Ya? Y lamentablemente está cambiando más rápido de lo que podemos reaccionar como Estado. ¿Ya? O sea, estamos hablando de una encuesta que se aplicó 15 años atrás, donde habían 18.000 autos, y hoy día lo ponemos hoy día y tenemos más de 60.000. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos señalando? Es que hoy día vamos a presentar esta encuesta en la cual vamos a decir cómo nos estamos moviendo y enseguida viene la contestación a tu pregunta. ¿Cuál es la serie de proyectos que hay que hacer para mejorar esto para los próximos 10 años? ¿Cuál es la batería de proyectos que le vamos a entregar al MOP, al Servio y a la municipalidad que se requieren para mejorar la locomoción colectiva, para mejorar el uso de las vías? Pero Seremi, pero estamos entendiendo que estamos por el tema de estudio, pero yo me sumo a lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo de lo que está pasando con el paso el nuevo vial de... Buena pregunta esa. Donde tenemos algo que ya nadie quiere, porque en definitiva ya la ciudad creció, y se demoraron ¿cuántos años? Más de 18 años para darse cuenta de lo que, de más de 10 años en encontrar una solución. Si vamos a plantear las soluciones hoy día para que las estudiemos durante 10 años, cuando lleguen las soluciones van a estar nuevamente atrasadas. Mira, me voy a corregir del tema. No es que se estudien las soluciones, sino que uno propone un banco de proyectos. La última encuesta de origen-destino propuso una serie de bancos de proyectos en los cuales se terminaron. Reitero, Costanera, Pedro Aguirre Cerda, Martín Aldunate. Esas son obras que se van haciendo enseguida después de la encuesta de origen-destino. Y este es el banco de proyectos que nosotros tenemos que entregar para poder satisfacer la demanda actual y la proyectada que viene. Yendo al tema del cruce, yo les pregunto,
y reitero, no con el afán de hacer contrapunto, sino con el afán de poner, ¿cuándo se construyó ese cruce? ¿Poco más de 10 años? ¿15 años? 15 años, 15 años. ¿Ya? Yo creo que se pensó antes de los 2000 y se ejecutó a principios de los 2000. 2001, 2002, habían 18.000 autos. ¿Ya? Mucha gente dice, oiga, ¿por qué no colocan un semáforo? Hoy día que tenemos más de 60.000 autos. ¿Usted está de acuerdo entonces con el paso sobre nivel? Vamos matando de a una la idea. Y voy a contestar bien específico al final. Sí, porque no se olvide que después si sale con el paso sobre nivel vamos a tener que colocar Velastegui con Costanera, que tendría que hacerse otro paso sobre nivel. Aguanta, vamos para allá. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no se coloca un semáforo ahí? ¿Cuántos cruces hay ahí? 4. Habría que hacer un semáforo de 4 tiempos. Por ejemplo, 30 segundos. ¿Por qué 4 tiempos? No entendí. Tienes la carretera que circula en ambos lados. Este-oeste. Norte-sur, tienes una para el norte, una para el sur. Tienes la que sale hacia el mar y la otra que va hacia el cerro. Y tendrías que darle un tiempo a cada uno porque tienes que darle despeje en todas las pistas. ¿Ya? Suponiendo que mueves a 30 segundos, salen 30 vehículos chicos o mezclándolo con camiones podrían salir entre 15 y 20. Podrías estar 2 minutos dando vueltas ahí, esperando que se produzca el verde. Otras personas dicen, ¿por qué no se hace una rotonda? ¿Ya? Que es algo mucho más económico. La rotonda claramente satisface la demanda actual, sin duda. El tema es cuánta demanda futura va a cubrir. ¿Para 100.000 autos? ¿Para qué tamaño estamos hablando? ¿Dónde la estamos proyectando? Por ejemplo, si uno mira hoy en día, ese nudo vial va a crecer fuertemente en cantidad poblacional porque yendo hacia la ciudad, en la curva, se van a hacer varios proyectos habitacionales ahí, alrededor de 18 edificios, 900 departamentos, 900 autos, solo en ese sector. Entonces, la ciudad, yo creo que se va a seguir proyectando, creciendo hacia el sector de Barranco Amarillo. Nuevamente vas a tener incrementos de ahí. Entonces, es fácil hoy en día decir semáforos, yo creo que no son viables. ¿Una rotonda? Sí, podría ser viable. ¿No son viables por qué? Todavía no logro entender por qué. 2 minutos. Sí, pero no durante todo el día. A ver, entendamos que... es que aquí hay dos cosas. La primera, lo que primero que tiene que considerar es que la ciudad creció y por lo tanto la locomoción colectiva tendrá que llegar también a esos sectores. Me imagino que en algún minuto se estará previendo que la locomoción colectiva tendrá que llegar hasta Río Seco, creo. Por eso yo me imagino que usted me plantea los puntos de transferencia. Segundo, porque adicional a eso, en el tema de los semáforos es dependiendo de los horarios. Yo siempre he pensado que ahí el problema es el exceso de velocidad, que es algo que nunca voy a entender, que toda la gente reclama otra cosa, pero es el exceso de velocidad. El límite de velocidad hoy día debería ser de 50 kilómetros desde donde está Carabineros en Río Seco, porque técnicamente todo eso ahora es ciudad. Eso no sucede, hoy día usted sigue transitando aproximadamente a 100 kilómetros por hora, si es que no transita más. Entonces, volvemos al tema de la fiscalización. Los 80 están en el barrio industrial. Claro, en el barrio industrial, usted lo ha dicho, pero nadie llega a 80 y a menos de 30 metros está el que dice ingreso a la ciudad, que eso ya es ridículo, porque en realidad debería haber estado mínimo a 200 metros que uno debería disminuir la velocidad, y tal vez no con un resalto, sino que hay unas cosas como lo que sucede cuando usted viaja al sector de Villa Tehuelche y la gente disminuye la velocidad. No he visto nunca un vehículo a exceso de velocidad, como tampoco lo veo cuando pasan donde está Conaiken. Y ya que Carabineros hace muchísimos años que ya no está en ese puesto. Ahora se supone que se van a instalar. Entonces, en el tema, fuera de eso, vienen los horarios peak. Porque fuera de los horarios peak viene otro tema. Entonces, la pregunta es, ¿se justifica una inversión de sobre 23.000 millones de pesos en algo que debería encontrarse una solución previa y donde además se está haciendo también el futuro, la vía de circunvalación? En general, yo pienso que sí, se justifica porque no estamos hablando de una inversión para hoy día. Usted lo plantea como Seremi de gobierno, o sea, como Seremi obviamente de este gobierno. No, lo planteo como una persona... ¿Como ingeniero? Lo estoy pensando como ingeniero hoy día. Las soluciones no se plantean exclusivamente para hoy. Uno tiene que pensarlo más adelante. ¿Cuándo va a estar lista circunvalación completa? ¿10 años más? O sea, si se invirtieran estos 23.000 millones, obviamente podría ser antes. No lo sé.
No lo sé, porque hoy en día estamos recién en la fase de diseño, de ancho, y claramente vamos a tener esta serie de problemas a futuro, tanto porque se arman nudos, muchos nudos en torno a la carretera, porque es el único punto de salida natural, porque hay ciudades solo hacia el norte y no hacia el lado sur. Y entonces uno tiene que ir pensando que rotondas son lo mínimo que uno espera. ¿Ya? El tema, de mi punto de vista, es cuánto te dura una solución de rotonda, cuántos años más te da. Y claramente este tipo de cruces está pensado para durar mucho tiempo como solución. Tenemos que ir pensando no solo en soluciones inmediatas, sino que de largo plazo. Y los nudos viales en Punta Arenas son un tema que se va a vivir cuando se haga la circunvalación, la salida en el lado norte como la del lado sur. A mí, de hecho, me preocupa más la del lado sur. ¿No? ¿Por qué? Porque la densidad poblacional de Punta Arenas se va a aumentar hoy día en el lado sur, donde vamos a tener como contrafuerte el río de los Ciervos. ¿Ya? Y todo el lado sur se va a expandir hacia allá. Entonces la pregunta es, ¿por dónde va a salir la gente del lado sur? ¿Qué solución vial le vamos a dar? Pero y reserva en Alexandria. Hoy día vamos, previo a eso. Sí. Hoy día se va a instalar un semáforo ahí. ¿Ya? Pedro Aguirre Cerda. Pero la vamos a dejar para la vuelta de comerciales, pero me queda una duda. Porque está bien, costanera. Yo entiendo que la gran mayoría de la gente toma costanera. Sí. ¿Cierto? Porque hoy día tú puedes imprimir más velocidad en costanera, si ese es el hecho. Nadie respeta la norma de velocidad en costanera y todos lo estamos conversando. Es un tema cultural. ¿Cierto? Y es un tema cultural. Pero hay otras avenidas también, pues si la idea de Avenida Costanera fue mejorar el tránsito y al final parece que no está cumpliendo esa función, porque también está Avenida Bulnes, está Avenida España, está Avenida Frey, posteriormente estará la Avenida Circunvalación, o sea, igual van quedando algunas dudas con respecto a eso. Fíjate. Vamos a comercial y regresamos y lo contestamos a la vuelta. Piensa por mientras hacia dónde. Actualiza tu número de teléfono en el centro de salud donde te atiendes. Así será más fácil contactarte para entregarte información oportuna de una mejor atención de salud. Recuerda, te esperamos en el SOME de tu SECOF, CEFAM u hospital. Tu número de teléfono puede marcar la diferencia. Servicio de Salud Magallanes. Chile en marcha. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco, categoría B, asado de tira, punta paleta, osobuco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida congelada, esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, fono 61 232 4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser de primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás, tú puedes. El 85% de los niños que atiende Teletón asiste al sistema escolar. Vamos todos hoy y siempre. Tu aporte es el 70% de la meta. Teletón, 29 y 30 de noviembre y todos los días. Atención Magallanes, Pingüino Multimedia lanzó su nueva señal abierta, ahora por el canal 4.1 en calidad digital Full HD. Para sintonizarnos debe tener un televisor con sintonizador digital, TVD, o poseer un decodificador con las mismas características. En su televisor busque ajustes, sintonizador manual o automático y encuéntrenos en el canal 4.1 de televisión digital.
Ya estamos de regreso en Contingencia, último bloque. Continuamos conversando con el Seremi de Transportes, Marco Mella. Aquí estamos, bueno, recién cuando nos íbamos a comerciales tú mencionabas las calles y mencionaste solo calles que van de norte a sur. Sí. Yo creo que una de las mayores deficiencias que tenemos de planificación urbana son las calles Cerro-Playa, las vías estructurantes Cerro-Playa. ¿A quién le corresponden esas planificaciones? En general es al Servio y la municipalidad que hay que irla actualizando y en particular a todos. ¿Ya? Sí, somos una sociedad integrada. Y por eso es que en los próximos es tan importante hoy día dar a conocer la encuesta de origen-destino, saber cómo nos movemos, para dónde vamos y cuáles son las nuevas obras, el listado de obras que necesitamos para los próximos 10 años. ¿Ya? No solo es circunvalación, no solo es la vía elevada, sino que tenemos que mejorar nuestra red de semáforos. Para eso estamos trabajando fuertemente nosotros, para que en los próximos 2 años actualicemos todos los semáforos, más de 100 esquinas acá en Punta Arenas las vamos a actualizar, para que los semáforos estén tecnológicamente al día, y segundo, que estén bien instalados, porque hay algunos que están muy cerca de las esquinas y son peligrosos. Dos, entregar esta lista de actividades también va a generar una lista para que se pueda pensar de mejor manera, el gobierno pueda priorizar los proyectos y junto con el GORE y el CORE se puedan ir otorgando estos proyectos. Sumado a eso, también estamos en la etapa de iniciar el diseño del rodoviario en el lado norte de la ciudad. Algo que por lo demás salió en una encuesta. Sí, la vi, me dejó muy contento, porque la gente también la ve y la ve de la misma forma. Nosotros hicimos ya el estudio de prefactibilidad del rodoviario, se analizaron distintas opciones y finalmente la mejor opción es en el lado norte de la ciudad, en el pasaje Retiro con Bulnes. Conversamos esto, ya se lo presentamos al Consejo Regional. El Consejo Regional escuchó nuestra presentación y nosotros como Ministerio de Transporte vamos a financiar el diseño de este rodoviario, para que después busquemos la forma de financiamiento el próximo año. ¿La idea es que antes de que termine el gobierno se inicien las obras? ¿O no? Idealmente queremos hacer eso. Pero eso, ¿ya no se había hablado hace años atrás el tema de ubicarlo ahí, hace un par de años por lo menos? No, lo que se hizo un estudio de prefactibilidad, donde se analizaban varias ubicaciones. ¿Dónde estaba Zona Franca incluso? Una Zona Franca, dos, Retiro con Bulnes, creo que era. Sí, Retiro con Bulnes, Costanera, a la altura del puente de Costanera. Sí. Y otras más, ¿ya? Te estoy hablando de las 3 que llegaron al final. Claro. Y se analizaban desde el punto de vista de qué significaban en términos de inversión, de comprar el terreno, el espacio, cómo se adaptaba. Segundo, las obras viales que había que hacer para complementar esto. Y tercero, la cercanía con otros puntos de conexión, llámese locomoción colectiva, puntos atractivos. Y se ranqueó todo esto, y finalmente los 2 mejores que llegaron fue Zona Franca y el lado de Pasaje Retiro, ¿ya? Zona Franca, siendo bueno, no se optó por ella porque incluir un rodoviario adentro de un recinto franco había que funcionar bajo la normativa del recinto franco, o sea, tener aduana en la portería. O sea, se descartó casi. Ya, fue muy difícil, y además que lo hacía muy oneroso, porque había que, si se ocupaban 2 hectáreas, había que devolverle 2 hectáreas a la concesionaria de Zona Franca, y eso lo incrementaba mucho. Se determinó con este estudio cuál era la mejor ubicación, y se hizo un prediseño que en el fondo te dice cuáles son las condiciones mínimas que uno espera de un rodoviario que va a estar proyectado por lo menos para 20 años. Entonces se proyecta la demanda, se proyecta la cantidad de andenes, la cantidad de estacionamiento, los metros cuadrados mínimos que debiera tener este rodoviario pensado en 20 años, y eso cabe muy bien en el Pasaje Retiro, y esa es la opción que nosotros le presentamos al Consejo Regional, que este proyecto de prefactibilidad terminó el año pasado.
Vamos a hacer las consultas que están llegando ya también vía WhatsApp, ¿les parece? Bueno. Dice, buenas tardes, estimado, con respecto al tema del gas para los vehículos, me parece muy genial que a fin de año todos los vehículos particulares podrán usar gas, pero como siempre el gobierno pone ciertas barreras. La ley autoriza el uso del gas vehicular para autos particulares, dice que no pueden ser autos con más de 5 años de antigüedad, o sea, tienen que ser del 2014 hacia adelante. O sea que los años auto 2013 no están en condiciones técnicas para usar el gas. Bueno, no soy ingeniero mecánico, pero sí la actual reglamentación que existe para los vehículos comerciales habla de los 5 años. ¿Ya? Tiene también una reglamentación que no son solamente vehículos con maletero, no son vehículos hatchback que no tienen maletero, para la instalación del cilindro. Y hoy día, corrijo, lo que está ahí es un reglamento que el Ministerio de Energía tiene que trabajar con el Ministerio de Transporte y modificar el reglamento actual que existe para que el próximo año se presente ya este reglamento para todos los particulares, para que todos los particulares que quieran puedan optar a esto. ¿Con qué objeto? Esta es una de las 40 medidas que se están viendo para impulsar la economía en Chile. Y entonces una de las ideas es poder bajar el costo de combustible aproximadamente a 1/3. ¿Ya? Es lo que uno se podría ahorrar. ¿Cuánto sale un kit? ¿Como un Un millón y kit tanto? está entre 1 millón y 2 millones. Sí. Ese es el valor de idea de conversión. No es para todos los vehículos petroleros no se pueden convertir. No, claro. Solamente los vehículos bencineros. Tiene ciertos modelos, reitero, los que tengan maleta, los que tengan cola atrás, son los que se pueden convertir por un tema de seguridad. Existe un tema de hoy día en la normativa actual de que habla de los 5 años, ¿ya? La normativa actual de los vehículos comerciales. Claro, porque aquí en el tema, porque acá plantean, ¿y por qué pasa con los colectivos que son más antiguos incluso? O sea, los vehículos, hoy en día la normativa dice que los vehículos comerciales que quieran convertirse no deben ser superiores a 5 años de antigüedad. Y ¿qué es lo que nosotros esperamos? Es que esta normativa, ambos ministerios, que corresponde al Ministerio de Energía, las modifiquen y cuando salgan finalmente los reglamentos publicados, esperemos que ya, no sé, marzo o abril del próximo año, los podamos comunicar efectivamente cuál va a ser el reglamento específico, qué se modificó o si solo se eliminó el concepto de vehículo comercial del reglamento. Hay otra consulta, dice, se supone que la Costanera es una vía rápida para la salida de la ciudad de sur a norte y considero un garrafal error haber bajado el límite de velocidad. Nadie en hora punta se va a cruzar por Bulnes, España, y menos por Frey. No entendí mucho la consulta, pero... Yo solo quiero contestar la segunda parte de por qué se bajó la velocidad. ¿Ya? Y esto, quiero que lo entiendan, no fue un capricho. Esto fue exclusivamente por un tema de seguridad. Hoy en día, si uno va a 60 kilómetros por hora y quiere frenar un vehículo y parar, ¿cuánto trayecto tienes que recorrer? Aproximadamente 35 metros. ¿Ya? Entre que tú ves... ¿Y ahí con 50 kilómetros? Con 50 lo haces en menos de 25 metros. De 25 metros, pero la mayoría de los accidentes no se producen a 60, se producen sobre 90 kilómetros por hora. Solo para dar un ejemplo. Sí, pero es que ese error, ese es otro concepto, porque además, y yo le voy a plantear otra cosa, Seremi, discúlpeme, pero cuando nosotros vemos y disminuyes la velocidad de 60 a 50 y no hay quien la fiscalice, no se cumple la norma. Pero voy a partir explicando el tema. ¿Por qué se hizo eso? Exclusivamente por un tema de sentido de mejorar la seguridad. Segundo, cuando uno quiere analizar cuánto te demoras en atravesar la ciudad por la Costanera, de lado a lado, no sé, ¿me hablas de 10, 15 minutos? Estamos hablando de... Usted es el experto, yo no, es que no me acuerdo pero estamos hablando de 10 a 15 minutos, no es más que eso. Si 10... si lo haces a una velocidad sobre 50 y 15 si lo haces a 50 dentro de la norma. Es tan significativo hoy en día ese tipo de circunstancias de que uno pones en riesgo la vida de otra persona.
Cuando circulas por vías con semáforo, no circulas a más de 35 promedio. Porque te pilla el semáforo siguiente. ¿Ya? No sé en qué ciudad está viviendo usted, Seremi, pero perdóneme, yo le puedo decir que en el pleno centro yo he visto vehículos a mayor velocidad. No, pero te digo, si tú respetas los semáforos, si tú te apuras, te pilla el siguiente volvemos rojo. a lo mismo, el tema está en la falta de fiscalización, el tema del límite de velocidad, nadie puede estar en contra o a favor, el problema está en que si se cumple la norma, se respeta. El problema está en que si no hay quien la fiscalice, usted va a encontrarse con vehículos y la mayoría de los accidentes se han producido por 3 cosas. Una, por manejo en estado de ebriedad, que no está permitido dentro de la ley. Segundo, el manejo sin licencia de conducir, que tampoco está permitido dentro de la ley. Y tercero, el hecho de andar a exceso de velocidad. ¿Y de quién es la primera responsabilidad? Es que volvemos al tema cultural, pero Carabineros tiene que hacer cumplir la norma. Porque si hacemos una ley, no porque sería lo mismo que pasaría con los fiscalizadores de transporte. Podemos poner las normas que queremos, pero si no las vamos a fiscalizar, obviamente el transportista hace lo que quiere. Pero no avancemos lo cultural, hay que buscar una función punitiva que funcione. O sea, en general uno podría decir sí, requerimos más aparte control. que usted sabe, Seremi, que en Chile siempre hemos dicho, se hace la ley y se conoce inmediatamente la maña. Sí, pero en el fondo, hoy en día el aumento de accidentes que hemos tenido por las causas que tú acabas de nombrar, exceso de velocidad, manejo descuidado. Y... Yo solo para mostrar un botón al respecto. ¿Cuánto cuesta hoy en día la infracción por manejar atento al celular? Hay un punto, claro. ¿Lo saben eso, no? La nueva infracción. Yo no soy conductor. Ya. 147.000 pesos cuesta hoy día ser infraccionado por estar no atento a las condiciones, por ir atento al celular. Yo me pregunto por qué tuvimos que llegar a ese tipo de situaciones. ¿Ya? En algún rato, cuando partimos de la conversación, hablábamos que nos comparábamos con otras sociedades. Sí. Y cuando yo digo que es el tema cultural, porque cada vez que nos empezamos a pillar la cola, porque necesitamos mayor fiscalización todo el rato, pero no hablamos de la mayor responsabilidad. Sí, pero es que en otros países eso se sanciona. Ahí viene la pregunta, y vuelvo a lo mismo, si en Chile no lo vas a sancionar, porque es lo mismo, podemos poner 140.000 pesos hasta que me pillen. Si el tema es hasta que me pillen. Si, yo creo que ahí está el punto. El punto cultural, hoy en día, ¿por qué culturalmente nosotros andamos a exceso de velocidad? ¿Por qué culturalmente no somos capaces de entender que no es compatible el alcohol con el manejar? ¿Por qué no somos capaces de entender que el exceso de velocidad no es compatible con el circular dentro de una ciudad porque afectamos al resto? El otro día estuvimos conversando acá con Carolina Figueroa, la presidenta de la Fundación Emilia, y ella señalaba que incluso lo que no han logrado entender, y que es una de las grandes críticas que plantea, es que todas estas leyes que se organizan no le consultan a los expertos, por un lado, que es como para determinar qué se debe hacer. Y lo segundo es, por ejemplo, en el tema del límite de velocidad, transformar el cambio y dejarlo como delito para que la gente entienda que también vas a tener otro tipo de ¿cuánto se llama? De condena, o no sé cómo se le llamará en el caso. Sí, bueno, el tema pasa por la sanción, efectivamente. Sí. Uno fiscalizar el tema por la sanción, porque claro, 140.000 pesos es harto, pero ¿qué pasa si fuese 300.000 pesos? Quizás la gente lo pensaría quizás un poquito más, digamos. Se le retirara el vehículo de circulación, por ejemplo. La gente lo pensaría un poco más, ¿cierto? También estoy de acuerdo con la fiscalización, digamos. O sea, si no hay fiscalización, efectivamente, el cambio cultural se produce en parte porque tú fiscalizas harto, y llega un momento que la gente solo, sabiendo que lo van a fiscalizar, no lo hace. Porque si no, yo en eso comparto, digamos, la sola cambio cultural tú no vas a producir porque alguien le va a tomar conciencia per se, digamos, sin alguien que lo esté persiguiendo. Yo creo que son dos cosas que tienen que ir de la mano. Claro. O sea, no puede aislarse el tema cultural con el tema sancionatorio, porque si no, al final no resulta ni uno ni usted otro. mismo mencionábamos en comerciales, ¿se acuerda lo del semáforo? Usted respeta las normas para cruzar con luz verde. Y eso me sorprende porque hoy día la mayoría de la gente, después que dijo el gobierno la ley planteó de que se iba a multar a quien cruzara a mitad de cuadra. Vimos una multa en Temuco y se olvidó el tema. Después le dijimos a los conductores de bicicleta que tenían que andar con casco, con chaleco reflectante, con las luces dentro. Después nadie fiscaliza el tema. Entonces, a la larga, hacemos una ley, pero si no va a haber quién la fiscalice fuertemente para que hagamos un cambio cultural, esto sigue igual. Hay cosas que es increíble y es de análisis sociológico. ¿Por qué nuestra cultura nos obliga a tener tanto control? ¿Ya? Y eso, y que cuando no está el control, no somos capaces de respetar las normas.
creo que va a ser infinita la conversación porque en el fondo yo soy partidario de tener mayor control, pero también, como soy parte del Estado, también entiendo que eso implica mayor disponibilidad de recursos. Y ahí empieza la infinita discusión de cómo redistribuir los recursos, porque en el fondo lo que necesitamos hoy en día es crecer en recursos hacia todos lados. Y créame que me gustaría tener mayor cantidad de carabineros en la calle controlando la gente que corre en las noches de manera indiscriminada y que no piensan los demás que tienen que resguardar su sueño y vivir tranquilo. El otro día escuché a Juan Francisco Vidal en una entrevista en un canal de Santiago que señalaba que hay cupo todavía para 6.000 carabineros que no han sido utilizados. Wow. Eso significa que hay 6.000 cupos que están esperando que ingrese carabineros, por lo tanto podríamos ampliar también la cantidad de carabineros. Yo digo lo mismo. No hay suficiente carabineros para estar en cada esquina ni fiscalizadores en cada esquina de la ciudad, pero hablábamos antes del tema de las pistolas o los medios digitales para poder fiscalizar la velocidad de los vehículos. El tema de la unidad de control de tránsito, que en un momento se habló, que también se ha comprado cámaras por tema de delincuencia, pero no por tema vial. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es la factibilidad para que ese sea un medio de fiscalización efectivo ante falta de personas en la calle? Bueno, parto por el CATI, ¿ya? Las infracciones automáticas de tránsito. Recordemos que años atrás se habían instalado estas cámaras para infraccionar tomando fotografía y te llega la infracción a tu casa. Eso se declaró ilegal y hoy día se volvió al Congreso y eso está, creo que en segundo trámite administrativo en el Congreso para dictaminar la ley que salga aprobada y que permita validar las infracciones por cámara. Lo referente a la unidad de control operativa de tránsito, nosotros hoy día estamos ya en la fase final de diseño y una vez que termine los semáforos, esperamos que el cambio de semáforos, que es lo que ya el proyecto que entra en desarrollo a finales de este año, estamos hablando que vamos a estar cambiando los semáforos durante el año, lo que queda del 20, pero lo que queda el 19, el 20 y el 21. No sé si va a correr para el 22, todavía van a haber algunos semáforos, pueden ser semáforos nuevos los que estemos incorporando a la red de semáforos. Me refiero que vamos a actualizar, lo que quedaría sería el puro palo porque va cambiando el computador, ahí se ubican de nuevo los semáforos. Y para el año 21 estaríamos haciendo el proyecto de conectarlos a una unidad operativa de control. O sea, en 2021 estaría esa unidad funcionando. O sea, los semáforos van a funcionar con programaciones... ¿Cómo ahora? No, hoy ya tienen una programación. Ya. Los semáforos van a funcionar con programaciones por horario, pero la unidad operativa de control de tránsito, ¿cuál es la ventaja? Que te da la posibilidad de flexibilizar. Tú ves un choque y cambias los semáforos y sacas el programa que tenías y pones otro programa a funcionar. En vez de poner un carabinero que corte la calle y haga el cambio de... Por ejemplo empieza a alargar los tiempos por un lado, el tipo que está sentado en la unidad operativa empieza a jugar con los verdes. ¿Se consideran semáforos nuevos en algunas intersecciones, ¿no? Por ejemplo, en Colón con España. En España hay un montón de semáforos que están pendientes de financiamiento. Sí, porque a mí me sorprende la cantidad de años que están utilizando 4 funcionarios de carabineros durante ciertos minutos, durante ciertas horas del día, que al final es un costo también. Hasta las 8, sí. Oiga, y antes de que nos vayamos, que ya se nos fue el tiempo y hay un montón de temas que nos van a quedar. ¿Qué pasó con los paraderos donde había inversión de las platas del Transantiago, los que eran de estructura de aluminio y policarbonato? ¿Alguna vez hubo algún responsable de los destrozos en eso? Porque al final hoy día se cambiaron, perdió la gran mayoría de la comunidad y pusieron unas cuestiones con un techo y a muchos se les olvida que en Punta Arenas no llueve en forma vertical, sino que por lo general casi en forma horizontal. Sí, bueno, si bien es un proyecto municipal, no sé qué pasó con los paraderos de aluminio, pero nuevamente ahí tuvimos actos vandálicos, ahora como usuario, lo estoy viendo. No. Pero volvemos al tema cultural, se da cuenta que hay una falta de fiscalización de algo. Sí, no, y yo tengo la pregunta sobre la coordinación con el municipio, que me acaba de decir, yo no sé lo que pasó con eso, siendo que
en el cuidado de los paraderos, claro, hay una función de lo que hace la municipalidad con esa situación. No, me refiero a los paraderos anteriores. Sí. Porque se cambiaron ahora incluso y ahora hay un nuevo modelo. Y lo otro que me interesa consultarle respecto a los estacionamientos para los minusválidos, ¿por qué son tan angostos? Esa es una pregunta que me hicieron llegar, que decían que por qué son tan angostos, sobre todo cuando uno tiene que bajar una silla de ruedas, entonces ¿cómo movilízate no puede bajar? No puedes, claro. Eso es una... Es normativo. No sé qué dice la norma al respecto, ahí sí en detalle. Pero se puede plantear una modificación, porque la idea es que de repente los Ceremis puedan dar sugerencias. Mira, en general, ese tipo de cosas las conversamos siempre. Primero que es prerrogativa de la municipalidad los estacionamientos, donde los establece, cómo los establece. Nosotros apoyamos en el aspecto normativo y en algunos casos en consulta. Ahí hacemos un trabajo bastante mancomunado con la Dirección de Tránsito. Volviendo al tema de los paraderos, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa con el tema de los paraderos? Nuevamente es cómo se mueve la gente y instalarlo donde se necesita, y eso lo vamos viendo normalmente a medida que se expande la ciudad. Vamos viendo dónde se necesita. Lo más que vimos fue transporte, pero me gustó quiero hacer una consulta en telecomunicaciones, porque las empresas que entregan el servicio de internet sin tener las gigas reales, se me hicieron una pregunta ahí, que se ofrecen en Santiago y acá cobran lo mismo que una conexión de baja calidad. Si no, eso me imagino que se va a solucionar ya después con el tema de la fibra óptica. No, pero ahí hay una pregunta súper importante. Si alguien no está recibiendo el servicio que contrató, por decir algo, contrató 10 y le llega 2, tiene que reclamar. ¿Y tiene que hacer el reclamo dónde? Tiene dos opciones, una en el CERNAC o en la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Nosotros atendemos ahí en Colón 1106. Porque eso se tiene que dar, me da la impresión. Claro, si usted contrató 10 y recibe 2, tiene que hacer el reclamo, eso no tiene vuelta. Ya. ¿Eso eran las consultas? ¿Algo que quieran agregar? No, eran dos preguntas nomás, o sea, una pregunta, pero que era rapidito. ¿Cuáles son los temas que la Seremi de Transporte y Telecomunicación tiene hoy día como prioridad? ¿Cuáles dos temas que tiene prioridad hoy día en la Seremi? Bueno, primero que fue el tema del primer semestre fue el tema de inversiones australes, la sesión del contrato, que eso está en camino. 2, generar el paquete de medidas de post encuesta origen-destino, que eso queremos hacer la entrega de la encuesta origen-destino ahora. 3, estamos en la etapa final de recepción de obras de la fibra óptica austral. Vengo llegando del jueves y viernes, que estuvimos haciendo un recorrido por todas las instalaciones y verificando las no conformidades, porque uno empieza a recibir la obra y empieza a establecer no conformidades que hay que arreglar. Y esperamos estar pronto ya a finales de año entregando eso. Dentro de los proyectos importantes que tenemos para desarrollar durante este año y el próximo, los semáforos, que son prioritarios. Y después viene toda el área de subsidio que nosotros manejamos año a año, subsidiamos transporte marítimo, aéreo, terrestre, que es una de las áreas súper importantes de la Seremía. Tenemos más de 10.000 millones de pesos anuales que invertimos en subsidio a comunidades apartadas, en las cuales no llegan los privados, y nosotros estamos ahí aportando para que los habitantes de esas zonas puedan tener un transporte digno y eficiente. Con postulación, ¿no? Se postulan y no... Dale. Dos cosas. Hablábamos del incentivar el uso del transporte público en algunos espacios, y quizás el punto clave en Punta Arenas para mostrar que se está haciendo lo contrario en el tema paradero es lo que pasa con Zona Franca, con el mall. Porque tomar colectivo en el mall o tomar micro en el mall después de cierta hora es imposible por la fila de taxi que ocupan el espacio de estacionamiento y ir a la calle. Es verdad. ¿Y qué se puede hacer sobre eso? Y segundo, sobre la renovación de los transportes escolares. Tengo entendido que eso estaba listo hace rato, no ha pasado nada. ¿Qué está ese proceso? Parto por el primero. El 17 de septiembre fui a acompañar a los fiscalizadores a las 11 de la mañana al mall. La verdad es que la gente los taxis que andan libres ahí ocupan de paradero el estacionamiento para pasar y dejar, tomar y dejar pasajeros.
Y lamentablemente, volvemos al tema cultural, mientras estuvo la fiscalización, que estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, funcionó perfecto. Nos fuimos y empezaron a estacionarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estamos en conversaciones con el municipio para modificar la forma de estacionar ahí. Lo más probable es que solo se decrete que sea micro y colectivo y que los taxis se estacionen un poco más atrás, porque no, por condiciones de seguridad, que es lo más importante, la gente no puede estar tomando en segunda o tercera fila los colectivos y las micros, porque los taxis se están ocupando de paradero. La lógica sería en todo caso que los taxis se tomaran en el sector de Enrique Abello, ahí tienen un espacio tranquilo, no los molesta a nadie. Por el lado de donde está Sodimac, digamos, claro, sí, exacto, por lo mismo. Yo creo que hay soluciones, pero hay que trabajar. Y la otra pregunta era sobre el cambio de los buses escolares. Que eso supuestamente estaba listo. Sí, los buses escolares se modificó la partida presupuestaria y las debe ejecutar el gobierno regional, no las Seremis de transporte. Entonces hoy en día los buses escolares, nosotros estamos con conversaciones con el gobierno regional para que levante este programa, que es muy similar al Renueva Colectivo. ¿Ya? Pero la diferencia sutil es que los colectivos están considerados como transporte público, por lo tanto deben encargarse de la Seremi de Transporte en hacer el programa. Y los otros no son transporte público, transporte privado. Y ese caso debe tomarlo, ese programa lo debe tomar el GORE. Sabemos que quedaron varias consultas de por medio, estamos Eso es el con el tecnicismo. tiempo más que pasado, pero queremos agradecerle al secretario regional Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Marco Antonio Mella Borges, que tuvo la gentileza de venir a conversar con nosotros. Quedaron muchos temas, pero sé que vendrá en otra oportunidad. Me voy deshidratado en muchas calefacciones. Y también agradecer a nuestros panelistas, al militante del Partido Demócrata Cristiano y licenciado en Educación Javier Muñoz Vidal, y el presidente comunal de la Unión Demócrata Independiente, abogado y también licenciado en Educación, Hernán Ferreira Ceballos. Nosotros los dejamos invitados para el próximo fin de semana a las 12:30 horas en Contingencia. Pingüino Multimedia presentó Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos Contingencia en todas nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. El 85% de los niños que atiende Teletón